Quiero iniciar en esta tarde, amado hermano, con el capítulo 6 de Rompe. Si usted no ha estado con nosotros, simplemente les animamos que siga viniendo, que reciba el mensaje que el Señor ha dado a su pueblo y toda persona que pueda escuchar este mensaje. Pero es un discipulado intensivo de sanidad interior para crear salud y madurez espiritual en la vida del creyente. El Señor me ha dado el nombre Rompe, que son 5 letras que significa renovar, obedecer, menguar, postrar y examinar. Es una entrega total para vivir en la libertad de Jesucristo. En esta tarde empezamos con el capítulo 6. Vamos a hablar en esta tarde de la ministración, de la liberación y de la sanidad interior. Voy a necesitar por lo mínimo unos 2 o 3 jueves para poder hablar de ellos. Hoy nos vamos a meter más a fondo en lo que es la administración. He hablado de ello durante todo el curso de Rompe, de la liberación y la sanidad interior, pero quiero ver si usted sabe lo que es la diferencia entre ministración, liberación y sanidad interior. En su propio entender o su propio diccionario, ¿qué es la diferencia entre los tres? En ministrar, liberar y crear sanidad interior en la vida de alguien. ¿Alguien sabe qué es la diferencia? ¿No sabe? ¿Alguien? Lupe, ¿qué es la diferencia? ¿No sabes, Dayana, qué es la diferencia en ministrar, liberar o sanidad interior? Punto personal. ¿No? Hermana Adela, ¿sabe lo que es la diferencia? No. Hermana Reme, ¿sabe lo que es la diferencia? Hermana Claudia, ¿sabe lo que es la diferencia? Franuel, ¿sabe lo que es la diferencia? Ok, está ahí arriba, pero si no lo pueden ver, ¿qué es la diferencia entre ministración, liberación y sanidad interior? Administración, la única razón que lo repito para aquellos que están con nosotros por primera vez porque lo estamos grabando, pero ministración puede ser cuando el Señor nos ministra, ok. Y nosotros obtenemos un patrón para poder caminar bajo esa administración. Liberación viene siendo cuando alguien está endemoniado. Sanidad interior. Sanidad de la vida pasada. Ok. Selvin, ¿qué es la diferencia entre administración, liberación y sanidad interior? Punto personal. Es cuando el Señor empieza a ministrar uno, ok. Cuando tienes, parece si te escuché bien de un vicio o de algo y el Señor te libera de eso, ok. Cuando el Señor te sana de una enfermedad, está bien lo que dijeron, pero están usando la misma palabra ministración. Lo que quiero llegar es, ¿qué es ministración? ¿Qué es ministrar? Por ejemplo, y le hablo a ustedes líderes, nosotros ministramos la vida de gente. ¿Qué significa ministrar la vida de alguien? ¿O cómo ministramos la vida de alguien? Antonio, ¿qué es tu punto personal? ¿Qué es ministrar? Wendy, ayúdale a tu honey. Very good. Hablar al corazón de la persona. Entonces estamos escalando un poquito. Entonces si la administración es
hablarle al corazón de alguien. Ambos agarraron la liberación cuando alguien está poseído, y aún lo que dijiste es la sanidad interior, es para poder sanar a alguien del pasado. Pero hay mucho más que hoy vamos a hablar de esto. Para contestar esto tenemos que entender la diferencia entre posesión, opresión y influencia satánica. Hemos hablado de estos tres puntos brevemente en los capítulos anteriores, pero no nos hemos metido tan a fondo. ¿Alguien se acuerda de lo que es posesión? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es posesión? Ok. Ok. Posesión es cuando Satanás o un espíritu demoníaco posee la vida de alguien. Opresión es cuando alguien es detenido o oprimido, exprimido mentalmente, físicamente, exteriormente. Y sanidad interior llega siendo algo que simplemente carga por dentro, que necesita ser sanado. Y vamos a hablar de cada uno de ellos más detalladamente. Posesión va más allá de la opresión y aún de la influencia satánica. La posesión es la habitación del diablo. No se asuste. O un espíritu satánico o demoníaco en el alma, espíritu, y aún puedo decir controla el cuerpo de la persona. Cuando alguien llega al punto de posesión, pierde todo control. Es llevado por el diablo a donde quiera, es decir, que lo atormentará, lo usará, lo manipulará, se revolcará en el suelo como una serpiente, hablará en lenguas demoníacas, tratará de matarlo, golpeará el cuerpo de la persona. En ciertos casos lo ahorcan, lo tratan de ahogar o quemarlo, tratan de herir el cuerpo. En ese momento ese hombre o esa mujer pierde todo control y simplemente es dominado por lo que carga por dentro. La palabra posesión en el griego es daimon itzom ahí, que literalmente significa ser ejercitado por un demonio o ser poseído por diablos, ser quebrantado. Cuando alguien está poseído, todo su ser, somos tripartitos, que somos cuerpo, alma y espíritu, pero los tres son quebrantados, son destruidos, son dominados por lo que carga por dentro. Hay otra palabra en el griego, la primera que les enseñé, esta es otra para poseído, que es eco, que significa ser detenido, temblar, enfermar, la falta de. Quiero detenerme por un breve momento. Porque cuando usted estudia la palabra eco y el diablo viene a poseer, aún habla de las enfermedades, aún habla cómo la persona es detenido para poder avanzar en la vida, para poder seguir adelante. Opresión es lo exterior, es el exprimir de la mente, es atormentar la mente, es jugar con la mente, engañar y atacar a la persona específicamente en la mente. Si el diablo puede controlar tu mente, tendrá todo el cuerpo. Tendrá todo tu cuerpo, que esto puede causar que la persona termine poseída por un diablo. De esta última frase vamos a hablar en esta tarde. La palabra opresión en el hebreo es lakatz, que significa angustia, afligir, aplastar, forzar, retener, oprimir. Y en el griego es una palabra muy larga, pero es kataunastiuo, que significa ejercer el dominio contra, es decir, oprimido por el diablo. Pero quiero repetir una frase de nuevo. Tendrá todo tu cuerpo, que esto puede causar que la persona termine poseída por un diablo. Recuérdese de esa frase. La influencia satánica viene a todos, creyentes como no creyentes.
La influencia es la manifestación del diablo sobre una persona. Trata de ejercer dominio, poder, habilidad sobre la persona para oprimir o poseer la vida de la persona, que se puede decir, para que me entienda, lo puedo explicar de esta manera, que la opresión y la influencia satánica es el inicio, es el ataque, es la manera astuta del diablo, un espíritu demoníaco, para tratar de venir y controlar o gobernar toda la vida del ser humano. Una influencia satánica es la capacidad de tener un efecto sobre el carácter, el desarrollo o el comportamiento de alguien o algo, o el efecto en sí mismo. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué él es así? ¿O por qué ella se comporta así? ¿Por qué él o ella no puede cambiar? ¿Por qué no puede dejar esos hábitos? ¿Por qué sigue viviendo de esa manera? Es una influencia que ha llegado a la vida de él o de ella, que simplemente está moldeando o tratando de controlar el carácter de esa persona, su diario vivir, que no lo deja seguir adelante. La diferencia entre ministración, liberación y sanidad interior es: ministración es cuando hablamos de la ministración, es ministrar la vida de alguien por medio de imponer manos, por medio de ayunar por ellos, hacer intercesión o guerrear en el espíritu por esa persona. Ministrar simplemente es hablar al corazón, a la vida de esa persona. Es creer en Dios por esa persona, es decir, unir nuestra fe con ella y creer en Dios por grandes cosas. Ministrar se trata de hablar vida sobre esa persona, declarar las promesas de Dios sobre ella. Inclusive es profetizar sobre ella, es levantarle el ánimo y hacerle ver y sentir su valor como persona o como hijo de Dios, porque en una área de su vida llegó la influencia satánica, un ataque espiritual que no lo deja en paz. Y le quiero decir a todos, sea creyente o no creyente, todos necesitamos ser ministrados de vez en cuando. Todos. Yo no sé si usted pueda ser honesto o pueda admitir, y no le voy a pedir que levante las manos, pero todos necesitamos ser ministrados. Todos pasamos por diferentes cosas, pasamos por diferentes ataques, pasamos por diferentes pruebas, etcétera, etcétera, que de vez en cuando necesitamos que alguien nos levante el ánimo, que alguien hable a nuestra vida, que alguien imponga manos sobre nosotros, que alguien profetice o simplemente repita las promesas de Dios sobre nuestra vida. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? Todos nosotros necesitamos ello. Liberación es la expulsión de diablos, hábitos, estilos de vida, costumbres. Es meterse con el Señor porque algo está deteniendo la vida de esta persona a seguir adelante, que literalmente se puede decir que algo ha poseído, algo ha habitado dentro de la persona. Es algo mucho más de lo exterior, es interior. Esta persona necesita ser libre por dentro porque algo ha poseído su alma, su espíritu, y como dije anteriormente, aún puedo decir su cuerpo, porque domina, controla su cuerpo. Escuche lo que les voy a decir. El hecho que una persona acepte a Cristo no necesariamente significa que es libre. Voy a retar su teología en esta tarde. Por eso interactuamos, hablamos, porque quiero ver lo que usted piensa. Quiero repetir esa parte de nuevo. El hecho que una persona haya aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida no necesariamente significa que esa persona es libre. Todo depende de ella. Si se rindió, se arrepintió de todo corazón, renunció al pecado, está caminando en obediencia a Dios y aún en su palabra. Mucha gente que acepta a Cristo continúa atada al diablo y al pecado porque hay algo en ella que no ha dejado o no quiere dejar. ¿Me entendió? ¿Sí habla español? Hay algo en ella que no ha dejado o no quiere dejar. Entonces lo que sucede es que al llegar a Cristo su espíritu se salva, pero su alma, su corazón necesita ser regenerado
y liberado de todo pecado, de todo engaño del diablo y de todo espíritu maligno que lo ha atormentado, o puedo decir poseído. Les hago las siguientes preguntas. ¿Podrá alguien estar atado a pesar que es cristiano? ¿Qué es lo que usted diría? ¿Podrá haber una influencia satánica sobre un cristiano, sí o no? ¿Podrá alguien recibir a Cristo en su corazón pero no cambiar? ¿Podrá alguien ser libre pero no caminar en libertad? Allí se puso chato el marrano, ¿verdad? ¿Cómo? Porque soy libre. Pero escuche la pregunta de nuevo. ¿Podrá alguien ser libre pero no caminar en libertad? Quiero que eso, en inglés se dice I want it to soak in. Quiero que simplemente sea observado por todo lo que usted tiene adentro. Lo que sucede es lo siguiente. La salvación es gratis, pero hay requisitos que uno como creyente debe que cumplir, como apartarse de la maldad, obedecer a Dios, obedecer su palabra, bautizarse en agua, pero para que no me malentienda, el bautismo en agua no salva, pero simplemente es un requisito que uno como cristiano debe que hacer. Uno debe que congregarse, estudiar las sagradas escrituras, debe que orar, ayunar, ejercer disciplina espiritual. El próximo capítulo se va a tratar todo completamente de la disciplina espiritual. Uno debe que servir en la iglesia, debe que evangelizar, etc. Hay ciertos requisitos que usted y yo debemos que cumplir o llenar para poder declarar que somos salvos en nuestra vida. No es cierto y no hay suficiente Biblia para ello que una vez salvo siempre eres salvo. Tampoco es cierto que puedes vivir como un diablo y de todos modos eres salvo. La palabra de Dios nos exhorta que Dios hace pacto con aquellos que hacen pacto de ellos. La Biblia aún nos dice que Él tiene misericordia de aquellos que andan en justicia o andan en obediencia, aquellos que le sirven, que se han arrepentido de todo corazón. La Biblia también nos dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es fuego consumidor. Hay tanta palabra que nos da a entender que usted y yo debemos que caminar en obediencia en los caminos de Dios. Que Dios nos ama, claro que nos ama. Dios dejará de amarnos, claro que no dejará de amarnos. Que Dios tendrá misericordia, claro que tendrá misericordia. Que Dios tiene la gracia o la gracia es suficiente, pero claro, pero no nos da una licencia, no nos excusa, justifica para vivir una vida pecaminosa. ¿Me está entendiendo? Entonces uno puede ser libre cuando uno llega a los caminos de Cristo, pero uno tiene que andar en la libertad para poder declararse libre. ¿Me ha entendido? Le pongo un ejemplo más sencillo. La escritura dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti, Pati? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué significa para ti? Allí hay libertad. Hermano Elías, ayúdale a Sujani. Si la presencia de Dios está aquí, somos libres, pero ¿libres para qué? Para adorarle. ¿Y qué más? Me estoy calentando apenas. Hacer su voluntad. Pistolero, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Ayúdale a tu honey, Jasmine. Libertad de las ataduras. Déjenme decirles porque me están deteniendo. Si hay libertad para adorarle, para expresarnos, para simplemente glorificarle, pero ¿cuántos de nosotros, cuando está el fluir del Espíritu Santo, le damos la libertad al Espíritu Santo para que nos use y nos expresemos de esa manera? Entonces la libertad está aquí, pero no necesariamente andamos o caminamos en la libertad. Déjenme decirlo de otra manera. Lo mismo sucede
con ser liberado o saber que hay liberación. Pero si no andas, es decir, si no caminas en la libertad de Cristo, terminarás atado al pasado, a la carne, a las mentiras del diablo. El hecho que Cristo nos haya dado la libertad no significa que todos son libres. Tenemos que caminar en ella. ¿Sí me está entendiendo un poquito mejor? Usted tiene que caminar en la libertad. Es como la escritura nos dice que guardar la salvación con temor y temblor. O sea, tenemos que caminar en la salvación, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que apartarnos de la maldad. No simplemente porque haya recibido a Cristo significa que soy liberado de todo, soy perdonado y tengo una nueva oportunidad para vivir. Pero muchos continúan atados al pasado, entramos al camino de Dios todavía con ciertos hábitos, con ciertos pensar, con ciertos estilos de vida, con ciertos programas que vemos, con ciertas fiestas que practicamos, y la lista es larga. Hay ciertas costumbres que están arraigadas en lo profundo de nuestro ser, o quiero decirlo de esta manera, o tradiciones que a pesar que somos cristianos todavía las aceptamos como algo normal. Entonces lo que estaba bien aquí ya no es bien para acá. Lo que usted podía hacer acá en el mundo y hacer esto y lo otro, ahora que es cristiano no puede hacerlo acá. Pero cuando usted continúa viviendo de esa manera o practicando de eso, no está caminando en libertad. ¿Me está entendiendo un poquito más? Entonces podemos decir que un cristiano puede estar atado, sí, puede ser oprimido, puede ser influenciado por un diablo, puede ser engañado por un espíritu demoníaco, porque no ejerce la autoridad que Cristo le ha dado, ni camina en la libertad que Dios le ha dado. ¿Sí habla español? Sanidad interior. El hecho que un cristiano necesite sanidad interior no necesariamente significa que está poseído por un diablo. Quiero repetirlo porque esto es cierto. El hecho que un cristiano necesite sanidad interior no necesariamente significa que está poseído por un diablo. He escuchado a otros cristianos que hacen liberación, y el hecho que alguien está pasando por esto, por lo otro, sufrió una tragedia en la vida, inmediatamente piensan o dicen que están poseídos, y eso no es cierto. Un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído por un diablo, pero al rato hablamos de ello. Esta persona pudo ser lastimada en el pasado, una tragedia pudo suceder, pudo ser un golpe fuerte o un ataque fuerte. Pero está lastimada por dentro y necesita sanar por dentro para seguir caminando. Pero claro que este tema es definitivamente espiritual. También se refiere a traer libertad y sanidad a la persona que está sufriendo emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Esta persona está adolorida por dentro, que también se puede decir que esta persona entra en una profunda depresión. De repente le dan ganas de llorar, se siente triste por nada, no quiere estar alrededor de otros. Todo puede estar bien a su alrededor, pero por dentro existe una tristeza. No tiene ánimo y no siente su valor como persona, como cristiano, como hijo o hija de Dios. La verdad es que esta persona que necesita sanidad interior, ya sea de una de estas partes o todas estas partes, pero está sufriendo emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Quiero que veamos algunas manifestaciones o reacciones sobre una persona que necesita sanidad interior. Y yo quiero que usted se vea a sí mismo. No vea a su vecino, no diga pues esto le cayó el 20 al hermanito, la hermanita, o qué bueno que el hermanito llegó porque esto es para usted. No, no es para él ni para ella, es para usted. ¿Me está entendiendo? Quiero tratar con este punto porque como cristianos lo hemos malinterpretado, que están poseídos por un diablo, pero simplemente escuche.
disparadores o desencadenantes emocionales. En inglés se dice emotional triggers, algo que te enciende rápido, algo que sucede repentinamente. Cada vez que esta persona oye algo de lo que le sucedió en el pasado o escucha el nombre de la persona que lo lastimó, se enciende en ira o emocionalmente, mentalmente es afectado. Esto es señal de una herida abierta. Si una tragedia sucedió en tal día y usted se recuerda de ella y se la pasa todo el día llorando, se la pasa todo el día triste o lamentando, usted necesita sanidad interior para poder soltar lo sucedido. Los factores desencadenantes emocionales incluye el llanto, la abstinencia o inclusive arrementar con ira hacia los demás. Pero cuando una persona tiene desencadenantes emocionales, cualquier cosa lo afecta. Por ejemplo, con una persona que se ofende rápidamente, como una persona que no puede perdonar, como una persona que no puede soltar. El dicho es lo siguiente: te puedo perdonar, pero no me voy a olvidar de ello. Y si usted no puede olvidar de ello, significa que usted está herido por dentro. ¿Me está entendiendo? Entonces yo puedo pedirle perdón, o usted me puede pedir perdón a mí, pero no significa que haya sanado por dentro, yo ni usted. Es interesante cuando hablamos de los desencadenantes emocionales, porque cualquier cosa que sucede, usted se retiene en ello y emocionalmente está afectado. Reacción exagerada. ¿Sí conocen un exagerado por ahí? Dele un codazo a su vecino, dígale qué exagerado eres. Esto sucede cuando los sentimientos se proyectan con respecto a un problema más profundo, sobre algo en el momento, pero su reacción es exagerada. Es decir, que usted reacciona más allá de lo normal, hace un show o berrinche. En ese momento usted puede decir algo que más tarde se puede arrepentir de lo que dijo. También en ese momento usted puede hacer algo que más tarde se puede arrepentir, porque la herida por dentro está controlando lo de afuera, o sea, su carne, sus reacciones, su temperamento. Cuando reacciona exageradamente, usted pierde el control. Y si usted pierde el control rápidamente, esto también es señal que usted necesita sanidad interior. Guardar rencor. No es nada fácil perdonar a alguien que nos ha lastimado, atacado, herido, molestado o ofendido. Pero si no podemos soltar lo sucedido y continuamente pensamos en ello, es señal de que necesitas sanidad interior. Cuando guardas rencor, no te importa lo que le suceda a la persona que te lastimó, inclusive le deseas que le vaya mal o que alguna tragedia le suceda a esa persona. Esto también es señal de que necesitas sanidad interior, o le puse de esta manera: reparación emocional para poder soltar las ofensas que sucedieron. Pero si usted guarda rencor en cualquier área de su vida, amado hermano, es señal que necesitas sanidad interior. Repetición instantánea o recuerdos de repente del pasado. Cuando el diablo quiere atacar a alguien, empieza por la mente. Se dice que la mente es el taller del diablo. La mente se convierte en el taller del diablo y empieza a tirar dardos de fuego para atormentar a la persona mentalmente. Pero si te puede afectar mentalmente, significa que te va a afectar emocionalmente, espiritualmente, y aún puede afectar tu cuerpo. Porque si el diablo puede tener tu mente, puede tener todo tu cuerpo, que esto significa que tendrá control sobre tu vida. Cuando una persona tiene constantemente diferentes recuerdos del pasado o una repetición instantánea de una herida, esto indica que existe un problema en el corazón. Esto también es señal de que necesitas sanidad interior. La inseguridad puede llegar de diferentes maneras, pero las señales de la inseguridad son los celos, la amargura, el temor, el odio, la ira, aún la falta de identidad.
Todas estas manifestaciones son por causa de una herida del pasado, una traición, un golpe fuerte, la falta de confianza, ya les dije, falta de identidad, pero también es baja autoestima. Pero si usted tiene inseguridad, también es señal que necesita sanidad interior. Problemas de relaciones o amistades. Cuando hablamos de los problemas relacionales, me refiero a una persona que no puede crear una amistad. O lo digo de otra manera para que me entiendan: no puedes tener un amigo. No habla o no se sujeta con otras personas, no se junta, con otras personas. Esto también puede incluir que otros no se acercan a ella. También me refiero a las personas que no se asocian con su propia familia, aún con la familia de Cristo. No tienen amigos o gente con quien se puedan asociar. Pero más profundo que esto también son personas que no pueden entrar en un noviazgo. Esto sucede por falta de identidad, por la inseguridad, por una traición del pasado. Pero cualquier sea el caso, esta persona necesita sanidad interior. Posiblemente esta persona se guarda de la relación o de las amistades para que no sea lastimada otra vez. Cuando se evitan las relaciones constantemente, es una forma de autoprotección. Y si usted quiere ver un llanero solitario, una persona sola, una persona que no convive, no participa, no cría amistades, no tiene amigos, no se asocia, no puede entrar en un noviazgo, simplemente no sea el problema de otros, posiblemente sea el problema de él o de ella. Me acuerdo de una persona, ustedes no lo conocen, entonces lo puedo decir con libertad. Esta persona se había divorciado 5 veces. Y siempre que se ha divorciado ha culpado a la mujer. Y yo le dije en una ocasión: ¿acaso no te has detenido y has pensado que el problema eres tú, no son los demás? Porque si tienes tantos matrimonios o relaciones, posiblemente sea tiempo que te veas en el espejo y digas: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y si usted no puede crear amistad, o simplemente la gente se está alejando de usted, es tiempo que usted se vea en el espejo y diga: ¿por qué? ¿Por qué no me puedo asociar? ¿Por qué no puedo convivir? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué alguien no me puede amar o querer? ¿Por qué no puedo tener amigos? Y la lista es larga. Pero es tiempo que usted se vea en el espejo y aún examine su propio caminar, su propio hablar, su estilo de vida, su comportamiento, sus actitudes, y la lista es larga. Pero problemas de relación o amistades, también usted necesita sanidad interior. Malos hábitos. Cuando una persona hace continuamente lo que no debe hacer, esa persona necesita sanidad interior. Algo está sucediendo en su corazón, en su mente. Algo lo ha atado y está controlando sus acciones. Lo digo en forma más fuerte para que pueda explicar este punto. Agárrate del asiento. Cuando el perro vuelve a su vómito, algo está sucediendo. Cuando el cerdo vuelve al lodo para ensuciarse, algo está sucediendo. Cuando la persona no puede dejar lo que es malo o lo que está destruyendo su vida, hay una razón profunda atrás de ella, y esa persona necesita ser sanada por dentro. Que también se puede decir que necesita liberación. Porque si lo sigues repitiendo, lo sigues haciendo y no puedes cambiar, no puedes dejar de hacer eso, más allá de la sanidad interior llega la influencia satánica, llega la opresión. Que si uno sigue viviendo en pecado o practicando ciertas cosas, hermano, le digo con respeto y con cuidado, el Espíritu Santo no puede habitar en una casa, en un cuerpo que practica el pecado. ¿Me está entendiendo?
Es diferente cuando uno peca, y disculpe, soy mexicano, uno la riega o comete un error. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la práctica habitual del pecado. El Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo de esa manera. O eres o no eres. Eres salvo o no eres salvo. Eres cristiano o no eres cristiano. Pero no podemos tener el título de cristiano y vivir o practicar el pecado y de todos modos decir que soy salvo. Eso no es cierto ni es bíblico, porque cuando uno es salvo tiene la convicción, el redarguir del Espíritu Santo aquí, y Él nos indica cuando nos estamos saliendo de los caminos de Dios, sí o no. Él nos indica como un radar que te detecta y te dice, para eso yo no te salvé. Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró. Dios nos salvó para regenerarnos, transformarnos y darnos vida en abundancia para la honra y gloria de Él. Pero debo que vivir en ello. Por eso es que yo les dije hace rato que el hecho que alguien sea libre no necesariamente significa que es liberado o camina en la libertad. ¿Me está entendiendo un poquito más? La depresión, si usted está en depresión, hermano, le digo con respeto, es señal que también necesita sanidad interior. Es interesante cuando hablamos de gente que lucha con la depresión, porque esto no solo es un problema de gente del mundo, es problema de gente dentro de la iglesia. Más y más se escucha de la depresión como nunca antes. No solo son adultos que luchan con la depresión, ahora son jóvenes, inclusive adolescentes. Son niños luchando con la depresión. Déjeme detenerme brevemente. Y aún se escucha de tantos pastores que han cometido suicidio, hijos de pastores que han cometido suicidio, esposas de pastores que han cometido suicidio, porque han entrado en una depresión tan profunda. No hablo mal de ellos de ninguna manera, lo único que digo que eso sí es señal que necesitan sanidad interior. Esto es una epidemia dentro de la iglesia. Los cambios de humor, los altibajos emocionales, las reacciones repentinas, el control de todas las emociones, el control de los sentimientos, el control de las ganas y las fuerzas de uno, son señal que es una persona necesitada de sanidad interior. Y es mucho más, amado hermano, que la menopausia. ¿Sí me entendió? En todo caso, ya sea posesión, opresión o influencia satánica, se necesita que llegar a la raíz del problema o del por qué. Escuche, ¿por qué la persona terminó de esa manera? Es decir, ¿por qué terminó poseída, oprimida? ¿O por qué la persona necesita sanidad interior? ¿Por qué la persona está sufriendo por dentro? ¿Por qué la persona es atormentada mentalmente? Porque la persona no puede dejar esos hábitos. Porque no puede cambiar. Porque la persona tiene una influencia satánica. Porque la persona es atormentada por un espíritu malo. Porque la persona termina poseída. Tenemos que llegar a la raíz del porqué. Y en toda esa raíz hay algo que llegó a prenderse o a atar o simplemente poseer o influenciar la vida de esa persona. ¿Y sabe cuándo empieza? En la mayoría de los casos desde la niñez. No necesariamente es ya como adulto, pero como niño ciertas cosas suceden. Y en los capítulos anteriores aún les hablé de los ataques aún en el vientre de la madre. El enemigo ya empieza a atacar, viene a seducir, a engañar. ¿Por qué cree que abusan a niños de su niñez? Porque el diablo quiere destruir a los niños. Si él puede destruir a la gente desde su niñez, sabe que los va a tener en su adolescencia, en su juventud y aún como adultos. Pero solamente Cristo nos puede hacer libre de todo ataque y toda acechanza del diablo. La libertad se encuentra en Él.
Pero mientras estamos caminando en esa tierra, ¿por qué la persona no puede cambiar? ¿Por qué no puede dejar eso? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué ataca? ¿Por qué ofende? ¿Qué está sucediendo dentro del corazón de esa persona? A pesar que tiene años en iglesia, a pesar que conoce tanta escritura, a pesar que tiene tanta experiencia, y la persona continúa actuando inmaduramente, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque algo está aquí. Y si nunca llegamos a la raíz del por qué o del problema, esa persona vivirá el resto de su vida de esa manera. Y usted y yo, o ni usted ni yo, veremos el cambio en esa persona. Déjeme meterme más a fondo. Si usted está pasando por algo y simplemente se hace la pregunta: ¿y por qué soy así con él? ¿Por qué soy así con ella? ¿Por qué reacciono de esta manera con mis hijos? Amado hermano, le digo con respeto y cuidado, es señal que necesita sanidad interior. No necesariamente significa que está poseído o poseída por un diablo, pero definitivamente es un asunto espiritual, que algo está sucediendo aquí. Y usted, para poder madurar, para poder crecer y ser de bendición, se tiene que llegar a la raíz del problema y el por qué. Y si usted tiene temor y no quiere confrontar el pasado, eso también es señal que necesita sanidad interior. Todos nosotros tenemos que confrontar nuestro pasado, nuestros hábitos, todo lo que nos ha atado y detenido para poder seguir adelante. Y si nunca confrontamos eso, no podemos caminar adelante. A pesar que hable en lenguas, a pesar que me sepa coritos, a pesar que brinque y salte y aplaude y todo lo demás, si no confronto el problema, no llego o arranco el problema de su raíz, nunca voy a vivir en los propósitos de Dios. ¿Qué está sucediendo en la vida de esa persona? ¿Qué está sucediendo en el corazón o mente de esa persona? Podemos decir que ya sea que la persona se encuentre en la condición de posesión, opresión o influencia satánica, o de sanidad interior, todos necesitan que ser ministrados y llegar a la raíz del problema o del por qué. Pero en el caso de aquellos que tienen una influencia satánica o una posesión o opresión, necesitan liberación. Los que están sufriendo por dentro o cargan una herida pesada en su corazón, ellos necesitan sanidad interior, ya que en muchos casos no es posesión, pero sí es un asunto espiritual. ¿Me ha entendido en esta tarde? ¿Me ha entendido o no ha entendido? Quiero que veamos algunos patrones cómo Jesús lidió con los demonios y la gente que sufría por dentro. No voy a poder terminar hoy, pero simplemente escuche. Hay varias palabras que quiero que usted ponga atención en esta noche y mucho cuidado en ellas, porque son palabras que quiero que usted note si ellos necesitan ministración, liberación o sanidad interior. ¿Sí me está entendiendo? Porque si no ha entendido esto, los voy a perder por el resto de la noche. Ahorita les voy a dar una serie de palabras que yo quiero que usted ponga mucha atención a ellas, porque yo quiero que usted note o aprenda si es ministración o necesita administración, liberación o sanidad interior. Pero a la misma vez quiero que usted aprenda si es posesión, opresión o influencia satánica. ¿Sí me ha entendido? Las palabras son demonios, espíritus malos, espíritus inmundos, enfermedades, dolencia. Para la próxima semana hablamos más detalladamente de ellas, pero demonios, espíritus malos, espíritus inmundos, enfermedades y dolencia. En Mateo 10, capítulo 1 del 7 al 8, el 1 y el 7 al 8 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia.
En Lucas 10:19 Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por medio del nombre de Cristo, de la sangre de Cristo, la autoridad de Cristo, tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, y nada ni nadie nos podrá hacer daño. ¿Entendió o no entendió? El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y aún Él nos da autoridad para poder echar fuera demonios. Y la escritura nos dice: y nada os dañará. Pero hay un modo o forma para echar fuera los demonios. En Mateo capítulo 1 del 21 al 24 nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Quiero que notemos varios factores aquí. El espíritu inmundo habla, reconoció quién era Jesús, sabía muy bien que su hora de destrucción se acerca, o que Jesús tenía la autoridad para destruirlos. Por eso les dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Quiero hacerles una pregunta que hoy no voy a entrar en ella, pero simplemente: ¿el diablo sabrá quién es usted? Pero que ver cómo Jesús le respondió: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Note, Jesús no se puso a hablar con él, ni le pidió permiso o le dijo que por favor salga de él. Jesús tomó autoridad, lo cayó y lo expulsó. No duró horas, no se la pasó gritando ni le echó aceite, simplemente lo reprendió, porque Jesús cargaba una vida consagrada, ungida, llena de aceite del Espíritu Santo para expulsar a los demonios. ¿Me está entendiendo? Usted y yo cargamos la autoridad divina en nuestro corazón. Y no es para simplemente estar hablando y hablando con los demonios, simplemente tomar autoridad y poder echarlos afuera. Pero note, el espíritu inmundo los sacudió con violencia. Estos espíritus vienen para destruir la vida de la persona, vienen a atormentar, a manipular, a engañar, a seducir, a mentir, etcétera, a la gente. Por eso es que muchos de los que se encuentran en condición de posesión, opresión o influencia satánica se sienten agotados, su cuerpo se siente adolorido, les dan escalofríos, sienten temor, su cuerpo es sacudido porque los espíritus del mundo no quieren salir, pero con la autoridad de Jesús esos espíritus tienen que salir. Yo no sé si usted ha hecho liberación o no, pero la mayor veces, cuando la persona es poseída o influenciada satánicamente, esa persona le dan escalofríos, se pone a temblar, está asustada, está súper débil, aún pierde el reconocimiento, siente que se va a caer, y tantas cosas están sucediendo en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de la persona que lo está atormentando. Pero a la misma vez, los que echan fuera demonios, también su cuerpo se siente agotado. Se siente que le dieron una paliza, como si los han golpeado, algo ha sucedido, o lo han brincado, o lo han agarrado con palos o chicotes, o algo sucede.
Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ni usted ni yo luchamos con algo físico, luchamos con algo espiritual. ¿Por qué cree que la persona no puede cambiar? ¿Por qué cree que la persona no puede dejar ese hábito? ¿Por qué cree que el perro sigue volviendo al vómito o el marrano al lodo? ¿Por qué cree que la persona no puede caminar en libertad? Porque estamos luchando con algo que no es físico, sino con algo que es espiritual. Marcos 1:27 nos dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Los demonios tienen que obedecer la palabra de Dios. Jesús no atacaba al hombre, sino al espíritu atrás o dentro del hombre. La gente se maravillaba porque nunca habían visto a alguien ser liberado de tal manera. Quiero decirte lo que la escritura nos dice, que Jesús nos ha dicho que aún mayores cosas que estas nosotros haremos. Y hay tanta gente que necesita liberación, necesita sanidad interior, necesita la libertad de la opresión o aún de la posesión. Y usted como iglesia y yo como iglesia debemos que recobrar la autoridad que hemos perdido y ir por todo mundo y predicar la santa palabra de Dios, sanar enfermos, resucitar a muertos y sacar fuera a los demonios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es importantísimo que usted sepa, conozca su identidad en Jesús y ejercer la autoridad que nosotros tenemos. Y esto lo digo con mucho cuidado. Si algo está sucediendo en su hogar, no necesariamente tiene que hablarle al pastor. Déjame hablarle a su vida, amado varón. Usted es el pastor de su casa. Usted imponga manos sobre su mujer y sus hijos. Usted reprenda a esos diablos. Usted hable sanidad a la vida de esa persona. No necesariamente tiene que correr a alguien más y oren por mí. Entiendo la importancia de ello, pero si algo ha sucedido en ese momento, amado hermano, su primera pregunta no debe que ser ¿a quién hablo? Su primera pregunta debe que ser: le hablo a Dios y su unción está sobre mí para sanar al enfermo, reprender al diablo y aún a levantar a los enfermos. Usted tiene autoridad, amado hermano. Pero si usted no conoce su identidad, de ninguna manera me malentienda. No le estoy diciendo que no hablen al pastor y no hablen a los hermanos o a los líderes de la iglesia. No le estoy diciendo eso. Pero antes que usted haga eso, primero ore por su mujer, ore por sus hijos, clame la sangre de Cristo sobre ellos. ¿Se me está entendiendo? Y en Marcos 1, del 32 al 34 nos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Repito, los demonios conocen quién es usted. Vamos a meternos más a fondo la próxima semana en ello. Esto es un retrato de cómo se debe ver la iglesia. Gente trayendo a los enfermos, a los endemoniados, a los que están atados, a los que están esclavizados, para que sean liberados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esto debe que ser nuestra tarea. Escuche, traer a gente para que sean liberados. Y si nunca trae a gente, la gente continúa atada. Pero en tanto, amado hermano, que la gente llega o usted llega, algo debe que suceder aquí para ser liberado. Y si simplemente no puede ser liberado o no puede ser sanado, es porque usted no quiere dejar algo o algo no lo quiere dejar a usted. Pero de cualquier forma,
donde está la presencia de Dios en un lugar, todo espíritu maligno se debe que postrar ante aquel que vive y permanece para siempre, aquel que es majestuoso y es poderoso, cuyo nombre es Jesucristo. Esto es un retrato de lo que, cómo se debe que ver la iglesia. Y los espíritus callan delante de Dios porque conoce quién es Dios. Aquí se usa la palabra diversas enfermedades, pero en su traducción original es eco, que hablé al iniciar, que significa estar poseído. Ahora yo sé que se va a enojar conmigo, no se enoje conmigo, enójese con la Biblia o con Dios. Podemos ver que la enfermedad no viene de Dios. Déjeme repetirlo por si usted no habla bien español. La enfermedad no viene de Dios, sino viene del diablo. Estas son palabras fuertes, pero es la verdad. Pero a dónde los quiero llevar es a lo siguiente. Mucha gente pregunta si un cristiano puede estar poseído. La respuesta es no, ya que un cristiano nacido de nuevo es poseído por Jesucristo. Posiblemente nunca ha escuchado ese término. Miramos la palabra poseído como algo negativo. Simplemente lo que me refiero es que Jesús habita en nuestro corazón. Pero sí podemos ser influenciados y oprimidos en ciertas áreas de nuestra vida. Nuestro cuerpo puede ser afligido, puede ser atacado, molestado por un demonio, aún puede enfermarse. ¿Me está entendiendo? Ya no le gustó, ¿verdad? En el caso del por qué muchos cristianos terminan poseídos, es porque hay áreas en su vida que no le han entregado a Dios. No se rinden a Dios, no están totalmente sometidos a Dios, y en esas áreas podemos ser demonizados por los espíritus del diablo, que si no se tratan a tiempo o no lo reprendemos, las consecuencias pueden ser severas, que llega a ser posesión, más de opresión, más de influencia satánica, y más que necesitan una sanidad interior. Yo he visto a gente cristiana que un día recibió a Cristo poseída por el diablo, ya sea que en verdad no haya nacido de nuevo o que jugó a la iglesia, pero esta persona habla en lenguas satánicas, echa espumajos por la boca, su cuerpo flota del suelo, se revuelca en el suelo como una víbora, maldice, y aún a mí esto me sucedió realmente, que me odiaba. Posiblemente se descuidó tanto que llegó a más allá de una influencia o opresión, pero el resultado fue posesión de múltiples de personas. Yo sé que esto reta nuestra teología, pero la verdad es que hay más cristianos influenciados por el diablo que gente del mundo. No se puede jugar con la iglesia, amado hermano. No se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede jugar con el pecado. No se puede jugar con el diablo, porque si juegas con él, te quiero decir, te vas a quemar. Si queremos llamarle influencia del diablo, igual de posesión, para que no se oiga tan mal, está bien. Pero como se revuelca en el suelo, es más que una influencia satánica. Tenemos que tomar el control de la situación y ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado y expulsar a esos demonios. Poseer es tener control completo de una persona, cuerpo, alma y espíritu. Y como muchos ha actuado o respondido, significa que esa persona es poseída, que va mucho más allá de una influencia satánica. El Marcos 1:39 nos dice que Jesús predicaba en las sinagogas y echaba fuera los demonios. Y en el capítulo 1 de Marcos podemos ver que Jesús ministró, liberó y sanó la vida de muchas personas. Gente que se encontraba poseída fue liberada. Gente que fue oprimida y enferma fue sanada. Gente que cargaba una influencia satánica fue ministrada. Pero cualquier sea el caso, todos recibieron ministración, liberación y sanidad interior. Tengo que terminar aquí porque me quedan unos minutos. Quiero decir lo siguiente con mucho cuidado. Escuche lo que les voy a decir.
Como pastor he llegado a comprender la importancia de ministrar la vida de gente. También he llegado a ver el por qué o cómo gente responde que necesita sanidad interior. También aún visto en por qué la gente queda oprimida o es poseída. Y quiero decirle, amado hermano, y esto es fuerte, agárrate del asiento. Hay gente aquí en esta tarde y un buen porcentaje que necesita sanidad interior. Hay algo que está sucediendo en su mente y en su corazón. Y aunque usted nunca lo admita y nunca lo declare públicamente, la manera que usted vive, yo le digo, usted necesita sanidad interior. Y si nunca llegamos al porqué o la raíz del problema, usted vivirá el resto de su vida cristiana de esa manera. Y quiero hablar a tu espíritu por un momento. Dios te ha llamado a mucho más de lo que estás viviendo. Dios te ha llamado mucho más de lo que estás experimentando. Dios te ha llamado a cosas mayores, pero hay ciertas cosas que cargas en tu corazón que no has soltado o no te quieren soltar, que la manera que vives o das fruto de ello manifiestas que necesitas sanidad interior. Otros simplemente cargan una influencia satánica sobre su vida. Note que no estoy hablando de posesión, pero de una influencia negativa sobre tu vida, que cuando gente está a tu alrededor, contaminas a los demás con esa negatividad. En ello también necesitas ser ministrado, liberado, y necesitas que recibir la sanidad. Porque alguien llega y dice, oh, siento esto, oh, siento lo otro, no me siento bien, o soñé esto, soñé lo otro, o simplemente algo está sucediendo en mi estómago, en mi mente, o en mi garganta, por mi cuerpo, o siento escalofríos. Algo está sucediendo en la vida de esa persona, aún siendo cristiana. Y aún que te dije hace rato que la enfermedad no viene de Dios, y es verdad, amado hermano, no se ofenda de ninguna manera. La enfermedad viene directamente del diablo. Y si hay una enfermedad que llega a nuestra vida, claro que Dios, siendo omnisciente y omnipotente y aún omnipresente, no deja que nada suceda a nuestra vida sin su permiso. Lo entiendo bíblicamente. Y si algo está pasando en nuestra vida, ya sea que Dios lo permitió o haya llegado un ataque a nuestra vida, lo que les quiero decir, amado hermano, si usted está experimentando algo fuerte sobre su vida, necesita la administración. Y aún me meto más a fondo. Si usted ha cargado una enfermedad por mucho tiempo y ha tomado medicamento y aún ahora depende del medicamento, si ha rogado y ha orado, ha hecho todo y no ha podido recibir la sanidad, cuando leemos la Sagrada Escritura y Jesús andando por la tierra, y aún los apóstoles nunca de los nunca dijeron, Señor, si es tu voluntad que Él sane, que sea sano. ¿Sabe cuando alguien dice, Señor, si es tu voluntad que Él sane? Es una señal de falta de fe. Quiero repetirlo para que se enoje conmigo. Cuando usted dice, Señor, si es tu voluntad que Él sane en esta noche, que se haga tu voluntad, esa es una señal de falta de fe. Usted no lo lee, no lo ve en la Escritura, que el apóstol Pablo dijo eso, que el apóstol Pedro dijo eso, ni aun cuando mandó a los 70 o cuando la iglesia fue esparcida en Samaria y en todo lugar. No leemos eso. Simplemente en el nombre de Jesús, sal de ella. La gente fue liberada, la gente fue sanada, la gente recobró vista, los paralíticos se levantaron en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces la manera que debemos que orar no es si es tu santa voluntad, sino que el nombre poderoso de Cristo recibe tu sanidad, porque en la cruz del Calvario Cristo pagó por ese precio para que seas salvo y para que seas sano, para que recobres tu estado original en lo cual Dios te ha criado. Pero Señor, si es tu voluntad, es señal de falta de fe. Quiero decirte, amado hermano, el hecho que uno esté enfermo no significa que estás poseído. No me malentienda. Simplemente digo que no es de Dios. Algo está sucediendo sobre tu vida. Algo está tratando de influenciar, atacar tu vida. Y el precio que Jesús pagó
es por nuestra salvación y nuestra sanidad. Y yo no sé si usted puede ser honesto, no conmigo. Dios ya conoce su corazón. Habrá una área en su vida donde necesita sanidad interior. Algo que sea fuerte, que sea pesado, algo que no lo deja cambiar. Habrá una influencia en su vida que se ha quedado en la misma condición por años. Habrá algo que oprime su mente. Habrá algo que usted sigue haciendo la lista.